Alberto Volado, diputado de Podemos. Pues buenos días. Agradecer, por supuesto, a la Alianza y a las ONGs aquí presentes, porque creo que este tipo de actos, enlazando un poco con lo que es el tratamiento, pues incluso por parte de los medios de comunicación, creo que tienen una utilidad enorme, ¿no?, que va más allá de que se conozca cuál es el posicionamiento de los partidos políticos, que evidentemente también tiene su importancia, pero creo que contribuye a algo que, como digo, es más importante, que es la visibilización de un problema que por su propia naturaleza siempre tiende a quedar un poco escondido, ¿no? Porque evidentemente todo aquello que tiene que ver con la pobreza no es bonito, no es agradable y, por tanto, de alguna manera no forma parte de las cuestiones de las que se habla de manera cotidiana y de las cuestiones que hay que visibilizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esa función, pues con actos de esta naturaleza se cumple y es fundamental que se realice y que la sociedad empiece a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, porque probablemente con conocimiento, con información, con visibilidad y con pedagogía es con lo que finalmente conseguiremos que las audiencias cambien y que pues un documental como Astral, siguiendo con el ejemplo de Guillem, pues tenga más visibilidad que Operación Triunfo, ¿no? Entonces, insisto en ese agradecimiento. Y pues nosotros, como creo que es sobradamente conocido, sí que hemos apoyado el texto, porque nuestro compromiso en la lucha contra la desigualdad, en la lucha contra la pobreza, forma parte de la esencia de un proyecto político que surge precisamente del hecho de entender que la desigualdad es una de las principales problemáticas que se puede encontrar en una sociedad, no solamente ya por una cuestión de justicia social, sino también por una cuestión incluso de eficiencia, ¿no? Porque una sociedad desigual obviamente es mucho menos eficiente que una sociedad donde la igualdad está garantizada y donde las personas pueden desarrollar su vida de manera plena. Creo que la pobreza no es algo casual. La pobreza es algo que tiene que ver con las políticas que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años y que nos han traído a la situación en la que nos encontramos, y tienen que ver claramente con una quiebra del estado del bienestar, concebido como lo que siempre se ha entendido de manera clásica, que hace que el Estado tenga que luchar contra los fallos del mercado, ¿no? Es decir, al final, si dejamos que la economía fluya de manera completamente libre, sin ningún tipo de intervención, pues evidentemente los resultados va a ser que va a haber personas que se van a quedar fuera del sistema porque no van a tener ninguna posibilidad, ningún tipo de apoyo por parte del Estado para poder encontrar un encaje, ¿no? Y yo creo que la discusión de fondo es precisamente esta. Es decir, yo evidentemente valoro y me parece fundamental la labor que se hace desde todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, pero lo cierto es que una cuestión tan importante como la pobreza, como garantizar a las personas una forma de vida, un techo, alimento y capacidad para poder pagar los suministros básicos de la vivienda, son cuestiones que tendrían que estar garantizadas por el Estado hasta tal punto en el que realmente no sería ni tan siquiera necesario que nadie desde la sociedad civil hiciese absolutamente nada, ni para tan siquiera reivindicarlo, porque tendría que ser una garantía absoluta que se puede perfectamente mantener, que pese a lo que nos cuenten los ingresos vitales mínimos, creo que es una cuestión que el Estado puede proporcionar, pero claro, para eso hace falta que eso sea la máxima prioridad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que defender, creo que eso es lo que desde la sociedad civil hay que exigir a quienes tienen la capacidad para tomar decisiones, para elaborar presupuestos, nosotros, por ejemplo, en el debate previo a la investidura de Miguel Ángel Revilla, pues pusimos cuestiones de emergencia social encima de la mesa para facilitar la formación de gobierno con nuestra abstención. Por ejemplo, la puesta en marcha del plan de emergencia social al que se refería mi compañera Matilde. Desde luego, eso para nosotros era una absoluta prioridad, y aunque evidentemente ha habido avances, pues creemos que no son suficientes. Creemos que el tiempo de resolución en la renta básica es insuficiente. Creemos que en materia de garantía habitacional y lucha contra los desahucios se puede hacer mucho más. Creemos que también se puede hacer mucho más en cuanto a garantizar que no haya ninguna persona en este país sin luz,
y sin unos suministros básicos cubiertos, ¿no? Es decir, y como digo, es cuestión de prioridades, porque, por poner un ejemplo claro, es decir, se ha hablado mucho recientemente en los debates al respecto sobre la financiación del Racing, ¿no? Es decir, yo creo que bueno, pues uno a la hora de tomar este tipo de decisiones prioriza y decide si quiere dedicar el dinero público a garantizar los ingresos vitales, a garantizar el techo y a garantizar el alimento a las personas, o si por el contrario lo va a dedicar a la publicidad de la comunidad autónoma, que evidentemente también es importante, claro que lo es, pero hay prioridades. Y desde luego lo que puedo decir sin ningún tipo de miedo es que vamos, al menos para el grupo al que represento, la prioridad está meridianamente clara. Es el compromiso con todas las familias que se han quedado fuera a raíz de esta crisis económica, que es producto de las políticas que se han venido aplicando en los últimos años, y el compromiso es precisamente pues, con todas esas personas que incluso hasta teniendo trabajo viven en situación de pobreza, ¿no? Sobre eso había un dato reciente bastante interesante. No lo he traído apuntado, pero si no recuerdo mal, en torno al 30% de las personas que trabajan en Cantabria estaban ganando menos de 655 euros. Es decir, eso es una cosa absolutamente dramática que está colocando a muchas personas fuera del sistema, incluso aun teniendo un empleo, ¿no? Es decir, con lo cual creo que esta es la línea que tenemos que combatir, esta es la línea en la que hay que trabajar, y yo lo que creo es que es fundamental que desde la sociedad civil se exija claridad a los partidos y se exija que expliquen de una manera absolutamente abierta cuáles son las prioridades.